Saludos, mis amados hermanos y amigos. Que la paz de Dios sea con ustedes. La bendición de Dios les alcance desde donde nos están viendo y nos están escuchando. Este es su hermano y amigo Mickey Rivera y este es su programa oficial del Ministerio Misionero Familias para las Naciones. Estamos muy contentos porque Dios ha sido bueno con nosotros en este año de tantos retos y de tantas dificultades. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hoy se celebra el último día del año 2020, 31 de diciembre, despedida de año. Y Dios es fiel a través de los tiempos y hasta aquí nos ha ayudado. Ciertamente no pensábamos tener un proyecto como este, pues es nuestra costumbre hacer cosas con las manos en el arado, físicamente en los campos, bien sea a través del apoyo que damos a trabajadores o visitando los campos, aunque sea una vez al año. Pero todo está cerrado y Dios ha abierto esta puerta. Hemos puesto nuestro talento en las manos del Señor y Dios ha sido maravilloso. Y en esta noche le damos gracias a todos ustedes que han estado sintonizándonos a través de Holy Fire Radio, a través de Facebook Live, YouTube y otras plataformas como Anchor.fm/arriba Familias para las Naciones. Y en esta noche tenemos un programa especial donde vamos a traer la palabra de Dios en breve. Pero antes de eso quisiera compartir con ustedes una canción de parte del pastor Silva que dice así. Señor Jesús, tú que haces nuevas todas las cosas. Señor Jesús, nadie como tú sabe restaurar. Señor Jesús, en tus manos se multiplica el bien. Señor Jesús, con el toque de tu mano se va el dolor. Sáname, llévame, úsame, guíame para ser un instrumento de tu amor. Sáname, llévame, úsame, guíame para ser un instrumento de tu amor. Esa es mi oración, esta es mi oración, Señor Jesús. Only you can make all things new. Jesus, my Lord, no one like you can restore the soul. Jesus, my Lord, in your hands all goodness multiplies. Jesus, my Lord, just one touch of your hand, I am made whole. Heal me, heal me.
toque de tu mano se va el dolor. Sáname, lléname, úsame y guíame para ser un instrumento de tu amor. Sáname, lléname, úsame y guíame para ser un instrumento de tu amor. Esta es mi oración, esta es mi oración, Señor Jesús. Esta es mi oración, esta es mi oración, Señor Jesús. Sáname, guíame, cuídame, bendíceme, Señor Jesús. Este es el mensaje que nos trae el pastor Silva a través de esta canción cuyo autor lo es él. La compuso durante este tiempo de pandemia y ciertamente ha sido de bendición para todos nosotros. Dios bendiga poderosamente al pastor Silva, lo siga usando en los cánticos y en la predicación de la palabra. Bien, amados hermanos, vamos a tener una palabra de oración para entonces traer palabra de Dios en esta hora. Mensaje que esperamos que sea de bendición para ustedes, no solamente para recordar y seguir adorando a Dios durante este último día del año, sino durante este nuevo año que comienza. Oramos a Dios. Padre, te bendecimos y te adoramos en esta noche. Glorificamos tu nombre porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Toda la gloria es tuya, toda la honra, el poder, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta noche vamos a estar hablando acerca del tema de la tragedia a la victoria, de la tragedia a la victoria. Ciertamente este ha sido un año muy retante, como les decía. Se nos han presentado un sinnúmero de situaciones, pero Dios hasta aquí nos ha ayudado y Dios hasta aquí ha estado con nosotros. Por eso bendecimos y adoramos su nombre. Y como ustedes saben, hemos estado hablando acerca del rey David durante todos estos programas que hemos estado con ustedes. Y hoy nos vamos a ubicar en Primera de Samuel, capítulo 30. Voy a leer el verso 6 que dice así: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. En la nueva versión internacional, ese mismo verso dice así: David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Cobró ánimo, es la frase que nos ocupa y que nos lleva a meditar en esta porción de la palabra. La historia es la siguiente. Dice en el verso 1 que al tercer día David y sus hombres llegaron a Ziklag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Ziklag, habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Y he leído el verso 2 también. ¿De dónde venía David? Sencillamente, David, recuerden que había estado en el capítulo 29 con el rey Aquís de Gat, que se preparaban para pelear contra los filisteos, contra el pueblo de Israel, perdón. Y Aquís
le había pedido a David que peleara con él, pero sus hombres no estaban de acuerdo con esto y le pidieron a Aquís que despidiera a David. David entonces salió de donde estaba y se dirigió a Ziklag. Ziklag es la región o la ciudad que el rey le había asignado a David cuando David le pidió dónde vivir, ya que estuvo años y unos cuantos meses viviendo en la región de los filisteos y no quería ya tener un lugar pequeño donde vivir o una casa o vivir cerca del rey, sino que quería tener una región donde pudiera sembrar y donde pudiera estar con sus hombres, que ya eran 600, y poder desarrollarse. Y entonces estuvo viviendo en esta región que queda al sur de Israel, queda muy cerca del área de Gad, hoy en día muy cerca del Gaza, la franja de Gaza donde están ubicados los palestinos, y es un área donde hay ciertos conflictos todavía porque los palestinos bombardean esta región de Ziklag que está completamente desierta y los pastos hoy día se encuentran hasta quemados debido a estos químicos que lanzan los palestinos contra Israel. Y en esta región es que David estaba viviendo, y cuando él regresa de estar con Aquís, porque los príncipes no querían a David peleando con ellos, ya que tenían miedo que en medio de la batalla David se rebelara y peleara contra los filisteos y los venciera. Y lo despiden, el rey Aquís, David sale, tarda 3 días el viaje, y cuando llegaron a Ziklag encontraron con que los amalecitas, y estos amalecitas son los mismos que en Éxodo capítulo 17 pelearon contra el pueblo que salía de Egipto, el pueblo de Israel. Recuerdan que Moisés, mientras tenía sus manos levantadas, hablábamos la semana pasada, pues, o más bien hace 2 semanas, pues vencía el pueblo de Israel a Amalek, pero cuando bajaba los brazos Moisés, porque estaba cansado, Amalek prevalecía. Lo que hicieron fue que Aarón y Hur sentaron a Moisés en una piedra y le levantaron las manos, Aarón por un lado, Hur por el otro, y entonces pues Israel prevaleció y Josué exterminó a los amalecitas en este tiempo. Pero también estos mismos amalecitas son los que Dios le ordenó a Saúl que exterminara y los matara a todos, y Saúl no lo hizo, desobedeciendo a Dios, y ahora David estaba pagando con las consecuencias de esto, ya que ellos habían invadido la región del Neguev. Y Neguev, la palabra Neguev no es otra cosa que el desierto. Esta es una área desértica. Ellos invadieron esta área, atacaron e incendiaron esta ciudad, le pegaron fuego y tomaron cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí. Dice aquí este verso 2, desde el más grande hasta el más pequeño. Pero gracias a Dios no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron entonces que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. También se habían llevado las 2 esposas de David, se llevaron a Ahinoam y a Abigail. Y además de eso, se llevaron a todos los hijos e hijas, como les he mencionado. Cuando David y sus hombres vieron esto, comenzaron a llorar y comenzaron a gritar hasta quedarse sin fuerza. Recuerden que ellos llevaban tiempo fuera de Ziklag y ellos esperaban llegar a su casa, estar con sus esposas, compartir con ellas, quitarse los armamentos de guerra y poder descansar y tener un tiempo de reposo. Pero más sin embargo, se encontraron con una tragedia porque toda la ciudad había sido quemada y se habían llevado a todos sus familiares. Y los israelitas son muy
enérgicos y muy demostrativos con la pena. Y dice que se pusieron a llorar y estuvieron gritando hasta que se quedaron sin fuerzas. Parece ser que las crisis no es a nosotros los únicos a quienes nos azotan. Las crisis están con nosotros desde el principio de la historia y desde el principio de la humanidad. Nosotros hemos atravesado durante este año, que ya lo despedimos hoy, una de las mayores crisis que ha atravesado el mundo, donde hemos sido víctimas de una pandemia que no afectaba a la humanidad hace más de 100 años. Leía yo los números de los afectados aquí en Estados Unidos y estamos hablando de que hay miles y miles de muertos. Hay miles y miles de personas que han contraído este virus COVID-19 y hay millones de personas que han perdido el trabajo y están atravesando una crisis para la cual no hay respiro económico y no se sabe qué va a pasar. Y parece ser dentro de nosotros que no hay esperanza, que por más que lloremos, que por más que gritemos, no hay nada que podamos hacer. Es una situación muy, muy difícil, donde el mundo está llorando a sus muertos y donde el mundo está desesperanzado porque está sin fuerzas, ya que son 8 o 9 meses de esta situación. Pero cuando sucede esto, dice ese verso 6 les he leído, que David se alarmó porque la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos sentían amargura por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero nos dice al final de este verso que David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. La versión Reina Valera dice: David se fortaleció en Jehová su Dios. Y es que en medio de la situación que estaban atravesando estos hombres, como les mencionaba, ellos le echaron la culpa a David, porque fue David el que los invitó a que se fueran a tierra de los filisteos a vivir y estar allí con el rey Aquís. Ciertamente ellos habían llegado a la cueva de Adulam, pero de ahí en adelante David es el que los lleva a esta travesía. Y ahora ellos pues le estaban echando la culpa a David de todo lo que había acontecido y estaban hablando de apedrearlo. Ellos no estaban pensando en todo el bien que les hizo David. Ahora la culpa era de David y estaban hablando de matarlo. Estaban amargados, estaban desesperados, estaban angustiados, no sabían qué hacer y entonces fijaron su vista en David. Fíjense ustedes la situación de David. David había estado huyendo de Saúl, se va a tierra de los filisteos, donde el mismo rey al cual él anteriormente había matado a su paladín, con el riesgo de que este rey lo matara. Ese es la situación de David. Y ahora no solamente tenía esto encima, sino que también sus propios hombres estaban hablando de apedrearlo. No es para menos la situación de David, no es para menos lo que está pasando. Es una situación difícil, pero la Biblia dice que David cobró ánimo. Él tuvo que recogerse solo, ir delante de la presencia del Señor y poner nuevamente su confianza en Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo cobró ánimo David? La pregunta para ti es, ¿cómo tú puedes cobrar ánimo en medio de la situación que te estás enfrentando hoy día? Tal vez tienes familiares enfermos, tal vez tú estás enfermo, tal vez no tienes trabajo, tal vez no tienes dinero, tal vez tu ministerio está teniendo situaciones difíciles. A lo mejor eres pastor y tu iglesia está cerrada porque, como muchas iglesias, no pueden reunirse para
congregarse y adorar a Dios y tener un tiempo delante del Señor de reposo, de alegría y de bendición. ¿Sabes cómo cobró ánimo David? Lo primero que hizo David es que tuvo memoria de las victorias pasadas. No es menos cierto que tal vez David sacó un momento para sacar el arpa y para comenzar a tocar y adorar a Dios y cantar a Dios a través de lo que él sabía hacer, que era la música. Pero también David recordó sus victorias anteriores. Él tuvo memoria de las victorias pasadas. David se acordó de que cuando estaba en el campo y venía un oso a pelear contra él, él bajo la unción y el poder del Espíritu Santo lo tomaba con las garras y lo mataba. David recordó que cuando venía el león a tratar de robar las ovejas, él en el nombre de Jehová de los ejércitos luchaba contra él y lo mataba. David recordó que cuando se enfrentó a Goliat, no fue con espada, ni lanza, ni jabalina, sino que fue en el nombre de Dios y lo pudo vencer. David también recordó que cuando estaba huyendo con Saúl, Dios no lo dejó solo y que le proveyó en todos los lugares donde se encontraba a través de ayudas de todas las personas con las cuales él se cruzaba en el camino. La pregunta y la observación que debemos de hacer aquí hoy es que si tú en fin de este año 2020 no tienes ánimo, has perdido el ánimo y necesitas fortalecerte en el Señor, yo te recomiendo que recordemos algunas de las victorias que Dios nos ha dado en el pasado. Ciertamente David también recordaba las canciones de los diferentes salmos, como el Salmo 27, donde dice este salmo que de la siguiente manera: podría mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. También en el Salmo 62:5, él dice: solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo en él puesto mi esperanza. Y en el 27:14 dice: espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Debemos de esperar en el Señor. Debemos de cobrar ánimo en el Señor en el fin de este año. Y debemos también de acordarnos de dónde Dios nos sacó. Debemos recordar las victorias que Dios nos ha dado en el pasado. Por ejemplo, yo les puedo decir de mí que las victorias que Dios me ha dado en el pasado, algunas de ellas son las siguientes. Número uno, me dio salvación, me sacó de la muerte. Yo recuerdo cuando conocí a Jesús, estaba en una sala de emergencia muriendo por un ataque de alta presión, y allí Dios me visitó y Dios en su misericordia me dio vida a través de la salvación que Jesucristo da y me hizo una nueva criatura. De eso vamos a estar hablando en próximos programas, de cómo Dios entró a mi vida y cómo transformó mi vida de una vida hueca y vacía, donde no había fe, no había esperanza y no había salvación. Yo te aconsejo a ti que me estás viendo y que me escuchas en esta noche, a que tú te recuerdes de dónde Dios te sacó en este fin de año, que recuerdes el día en que Dios te salvó, cómo puso tu pie sobre peña y cómo te hizo una nueva criatura. Porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero también recuerdo cómo me libró de morir de cáncer.
En el año 2012 me azotó un cáncer en mi cuerpo que por la misericordia y la gracia del Señor, Dios me libró. También Dios me ha cuidado en todas las naciones a que he viajado. Recuerdo en Colombia hace muchísimos años, como estando en un auto, la policía local nos ordenó que saliéramos del auto y sacando sus armas nos dijeron que pusiéramos nuestras manos hacia arriba. Y en medio de esa situación, Dios nos guardó. También nos ha guardado cuando hemos viajado al Medio Oriente. Son pocas las personas que desean viajar al Medio Oriente porque mencionan que es muy peligroso, hay mucho terrorismo y hay muchas situaciones difíciles. Ciertamente es así, pero Dios nos ha guardado porque cuando Dios llama, Dios protege y Dios cuida. Viene a mi mente los jóvenes hebreos que estaban cautivos allí cuando se les ordena que adoren a la estatua y si no lo hacen serán echados en el horno de fuego. Dice la Biblia que Dios los guardó. Dice la Biblia que Dios los cuidó. Y también habla esta misma historia profética y bíblica en Daniel, que el propio Daniel fue echado al foso de los leones. Dios permitió que entrara al foso, pero lo guardó en el foso. También Dios nos ha cuidado en medio de esta pandemia. Ha sido un tiempo, como les decía, tan y tan difícil, donde hemos estado en muchísimos peligros, muchísimas situaciones de enfermedad, pero Dios hasta aquí nos ha cuidado. Dios hasta aquí nos ha guardado y ha estado con nosotros, permitiendo que podamos seguir haciendo su labor y su trabajo. Si en esta hora tú necesitas cobrar ánimo, fíjate que lo importante aquí es que el ánimo que David cobró fue en el Señor. Él no dependió de sus hombres, él no dependió de nadie, sino que él fue y habló solo con el Señor, y estando solo con el Señor, él cobró aliento, él recibió fuerzas, él recobró la confianza en Dios para poder entonces tomar una decisión. Y es bien interesante porque después que David cobra ánimo, el siguiente paso que él toma es muy importante y nos da una enseñanza profunda y poderosa en esta noche, que es algo que nosotros al filo de este año debemos de considerar. Y es que David le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, que traera el efod. Fíjense y recuerden que Abiatar había escapado cuando Doeg mató a los sacerdotes allá con Ahimelech, y vino donde David, y algo muy positivo que hizo Abiatar fue que trajo el efod. Y desde el capítulo 23 de Primera de Samuel, David no consultaba el efod, no consultaba a Dios. Y el efod, ustedes saben que en el Pentateuco nos habla de que era el Urim y el Tumim, y se usaba para consultar a Dios en ciertas situaciones. Y cuando Abiatar le trajo el efod a David, David consultó a Dios y le preguntó que si debía de perseguir a los que habían asaltado esta ciudad, que si los podría alcanzar. Y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David consultó a Dios. Algo que debemos de hacer en este nuevo año 2021 que se avecina es consultar a Dios para saber lo que Él quiere que hagamos. Este año, como les mencioné, ha traído muchas incertidumbres. El que viene traerá muchas incertidumbres más. La vida no se acaba, la vida continúa, las situaciones siguen sucediendo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con este virus?
¿Qué va a pasar con una vacuna que ya está disponible? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con tu vida ministerial? Hay muchas cosas que tenemos que preguntarle a Dios. Ciertamente, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y cobramos ánimo para seguir trabajando y hablamos con Dios, Dios nos va a dar la victoria y Dios nos va a conducir al lugar que Él desea que estemos y hacer lo que Él desea que hagamos. Porque Dios tiene un trabajo para nosotros en este 2021. Miren, hermanos, una situación que se presenta, que es necesario que la iglesia tome acción, es que habrán cientos y cientos de personas deprimidas, cientos y cientos de personas sin ánimo, personas a las cuales tendremos que ministrarle, y ellas no le interesa lo mucho que sepamos de Biblia o lo mucho teología que sepamos o los grados ministeriales que tengamos. A ellos lo que les interesa es que les demostremos a través de las acciones y a través del amor lo que nosotros podemos hacer por ellos. En Hechos capítulo 20, verso 35, hablando Pablo, él habla de que es necesario de que ayudemos a los demás. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener ministerios efectivos que puedan ser ministerios que puedan consolar a los que necesitan ayuda. Es necesario que nosotros podamos darle la mano a aquellos que lo necesitan. Fíjense ustedes que en ese verso 35 de Hechos 20 dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Tenemos que dar y dar y dar y dar, porque las personas necesitan de nosotros. Dios te va a dar la victoria. Cobra ánimo en Él. Consúltalo, que Dios te va a dar la victoria. Dios te va a llevar de la tragedia a la victoria. Pero es cierto que Dios le dio la victoria a David. La historia continúa diciendo que David entonces salió rápidamente a buscar a sus hombres y cuando a sus familiares, y cuando David sale a buscar sus familiares, se encontraron a un egipcio que estaba medio muerto. Ellos lo rescatan, lo traen, le dan agua, le dan de comer, y cuando este hombre recobra la fuerza, David le pregunta: ¿quién eres? ¿A quién perteneces? Porque se podía entender y se podía ver que este hombre era un esclavo. El egipcio le contesta: pertenezco a los amalecitas. Mi amo me dejó en el camino porque estaba medio muerto y estaba enfermo y yo le era una carga. Cuando este hombre le dice esto a David, David entonces le dice: me vas a llevar a buscar estos hombres, me llevarías a donde están ellos. Y el hombre dice: si tú me juras por Dios que no me vas a hacer daño, yo te llevo y te indico dónde están ellos. Y así lo hizo este hombre. Recuerden ustedes que antes de David encontrarse a este hombre, de los 600 hombres que estaban con él, aproximadamente unos 200 se quedaron en el arroyo de Besor. El arroyo de Besor, aunque se le menciona arroyo, es más bien un río que está entre Ziklag y el Sula, donde David se dirigía, cerca de esta área de Gaza, y tenían que cruzarlo. Recuerden ustedes que estos hombres estaban cansados, habían estado peleando en tierra de los filisteos, en las incursiones que hacía David
contra los filisteos, escondido en tierra de filisteos, para que Aquís no lo supiera. Ellos también entonces habían salido con los filisteos para ir a pelear contra Israel y habían llegado a Ziklag. Ahora de Ziklag salen nuevamente a buscar a sus familiares que habían sido llevados cautivos y estaban cansados. David los dejó ahí. Ciertamente en esta travesía de la vida y en esta travesía de este año habrá gente que está cansada. Habrá gente que no tiene las fuerzas. Habrá gente que no pueden seguir hacia adelante. Habrá gente que ya no pueden caminar, que ya no pueden aguantar el arado para seguir en el trabajo ministerial. Ciertamente hay gente así, pero esa gente hay que dejarlos que descansen, que recobren ánimo, que recobren fuerza y dejarlos tranquilos allí en el arroyo de Besor hasta que otros más fuertes y otros más saludables y otros más con más fuerza salen al campo de batalla para realizar la labor que Dios nos ha llamado a hacer y luchar contra el enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es el pecado y nuestro enemigo es el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la Biblia nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y que pueden derribar fortalezas a través de la armadura que como creyentes tenemos encima y que a través de la oración y la unción del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a poder hacer la labor que Dios nos ha encomendado a hacer. Dios es el que da fuerzas al que no tiene ninguna. Es algo que no podemos entender. Si no tienes fuerzas, ¿cómo Dios te las puede dar? Porque su espíritu es poder y su espíritu es potencia para nosotros. Así que si tú pasas por las aguas, no te vas a ahogar. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar, como les contaba la historia de los jóvenes hebreos. Y entonces lo interesante aquí es que este egipcio los guió hasta los amalecitas. Y cuando David y sus hombres llegaron a donde estaban los amalecitas, se encontraron que ellos estaban dispersos por todo el campo, estaban comiendo, bebiendo y danzando, porque ellos sabían que los filisteos estaban peleando contra Israel en el norte y que en ese territorio no había nadie. Y como ya ellos habían logrado un gran botín, entonces se dieron a la tarea de fiestar, de beber y de comer y de festejar. Cuando David vio esto, esperó a que amaneciera el próximo día y estuvo peleando contra ellos básicamente 2 días y los combatió hasta la tarde del día siguiente y mató a tantos y tantos que los únicos que lograron escapar fueron 400 jóvenes que huyeron en sus camellos. Y miren ustedes aquí entonces cómo Dios cumple lo que le había dicho a David, porque dice la Biblia que David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. No faltó nada del botín, ni hijos, ni hijas, ni nada de lo que les habían quitado. Qué tremendo, ¿qué les parece? Ciertamente los amalecitas podían haber matado a Johan y a Abigail, pero no lo hicieron. No mataron a nadie, ninguno de los familiares de él ni de sus hombres. Y no solamente eso, sino que también David se apoderó de todas las ovejas y del ganado. Tuvo un botín de guerra y era tanto que cuando él lo llevaba, sus hombres decían, este es el botín de David, esta es la ganancia de David. O sea que Dios cumplió la promesa que le hizo a David. Dios siempre cumple sus promesas. Ciertamente no es porque deseemos seguir hablando este tiempo, pero porque es un tiempo bien difícil, pero Dios nos ha prometido a nosotros que va a estar con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Y aunque hemos visto tantas y tantas situaciones tan tristes, Dios no nos ha dejado. Y hay promesas para nuestras vidas. Hay promesas individuales para ti respecto a lo que Dios quiere hacer contigo en tu vida personal y en tu vida ministerial. Hay promesas permanentes, hay pactos que Dios nos ha dicho que Él va a cumplir. Ciertamente, una de las promesas más maravillosas que esperamos es el retorno de Jesucristo a la tierra. Él dice allá en Mateo capítulo 24 que todo lo que estamos viviendo es principio de dolores, guerras, terremotos, muertes, pestilencias. Son cosas que la Biblia menciona que han de suceder, que pasarán. Pero Dios nos ha dicho que cuando todas estas cosas pasen, que levantemos nuestras cabezas y que pongamos nuestra vista en el cielo y que, como dice en el capítulo 25, que llenemos nuestras lámparas de aceite, que nuestras lámparas estén llenas del Espíritu de Dios y que levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención se acerca. Dios ha prometido que nos vendrá a levantar y nos vendrá a buscar. Y Dios no promete que tendremos un mundo lleno de risas y de fiestas y donde no sufriremos. Tan es así que aquellos que proclaman la palabra en diferentes lugares de Oriente en esta hora están presos, están perseguidos, muchos han sido muertos y la persecución para la iglesia ha aumentado más y más y más y más. Y ciertamente nosotros aquí en América y en Occidente no hemos tenido esa persecución física, pero hemos sido nosotros testigos de cómo Dios nos ha removido el piso, como dicen en Puerto Rico, y hemos tenido que comenzar a cambiar nuestra actitud hacia los gobiernos, nuestra actitud aún dentro de los templos que adorábamos, nuestra actitud hacia la devoción familiar que teníamos, nuestra actitud hacia la proclamación de la palabra del Señor, nuestra actitud hacia lo que es básico y lo que es importante y lo que no lo es. Pero dentro de todo eso, el Señor ha prometido que viene a buscar a su iglesia. Lo importante es que nosotros sigamos perseverando y que cuando aquel día venga en que suene la trompeta y que los muertos en Cristo resuciten primero y que luego nosotros, lo que hayamos quedado, seamos arrebatados juntamente con ellos, que nosotros estemos listos para volar al cielo. Así que esa es la promesa principal que Dios nos hace y que Dios va a cumplir. Él viene a buscar a su iglesia. Maranata. Ven Cristo a buscar a tu iglesia, porque de la misma manera en que David cobró ánimo en Dios para consultar a Dios y para entonces ver que Dios cumple la promesa, así Dios nos dice en este fin de año que cobremos ánimo en Él, porque Él no está ciego, Él está viendo la situación que está pasando su iglesia en medio de la humanidad y en medio de este tiempo. Y Él ciertamente a través de su palabra ha prometido que va a cumplir sus promesas y ciertamente las cumplirá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y fíjense ustedes que entonces ya en el desenlace de esta historia, y así como también se va este año, nos dice la historia que David entonces, después de recuperar todas sus pertenencias, todos sus familiares, todas sus dos esposas y entonces sus hombres también recuperar parte del botín, sus familiares regresan al arroyo de Besor, donde se habían quedado esos 200 hombres. ¿Recuerdan esos 200 que se quedaron allí cansados para seguirlo? Pues regresaron allí. Cuando David llega donde ellos salen a su encuentro, los saluda,
Pero dentro de los que acompañaban a David, dice la Biblia que había gente mala y perversa que dijo: ellos no vinieron con nosotros, no le vamos a dar nada del botín que recobramos, que cada uno tome a su esposa y a sus hijos y que se vaya. Ciertamente hay gente perversa donde quiera. No todos los hombres de David eran malos y perversos. Eran hombres que eran valientes, habían peleado con él, y luego en Segunda de Samuel son muy importantes, pero en este momento algunos de ellos sencillamente no querían compartir el botín, no querían compartir lo que habían sacado de la guerra. Y entonces David dice de esta manera: no hagan eso, mis hermanos, le respondió David. Fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos había atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el equipaje como los que van a la batalla. David ejerció justicia en la victoria. David reconoció que la victoria había sido dada por Dios. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo, tenemos que reconocer que la victoria viene de Dios, que la victoria viene del Señor, y darle gloria y darle honra y reconocerlo. Y tenemos que ejercer justicia. Recuerden que tanto los que llegaron temprano como los que llegaron tarde recibirán la misma paga de parte del Señor. David ejerció justicia, fue justo y dijo: ellos también son parte del equipo. Ellos merecen recibir parte del botín. No hagan esto, porque ¿quién va a estar de acuerdo con ustedes? Y este es un tiempo para ser justo y para entender que de lo que tenemos debemos de dar, para entender que somos un equipo de trabajo. La Biblia dice que somos un cuerpo y que si un cuerpo se alegra, todos debemos de alegrarnos. Y la Biblia dice que si un miembro del cuerpo, un miembro del cuerpo se alegra, todos debemos de alegrarnos. Y si un miembro del cuerpo se entristece, todos debemos de entristecernos. Y allí David ejerció justicia porque él entendía que era lo más claro que debería de hacerse. Cuando entonces nos dice la historia que David regresó a Siclag, envió parte del botín a sus amigos que eran ancianos de Judá con este mensaje: aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor. Y en el verso 31 dice: y los ancianos de todos los lugares donde David y sus hombres habían vivido. David había estado viviendo una vida de aquí para allá y de allá para acá, y estaba continuamente huyendo de sus perseguidores, principalmente Saúl, y había visitado muchos lugares donde Dios lo había bendecido a través de estos hombres y estos ancianos. Y cuando entonces él trajo este botín, lo repartió a los ancianos de Judá y lo repartió a los ancianos de todos los lugares donde habían vivido. David fue agradecido y compartió el botín en lugares que había estado antes. Por eso este es un tiempo de estar agradecido de Dios. Este fin de año agradécele a Dios todas las bendiciones que te ha dado y compártelo con todos los tuyos, con los que te rodean, con tus vecinos, con los miembros de tu iglesia, con tus pastores, con tus líderes, con líderes de otras organizaciones, con los obreros que están en el campo, con las organizaciones hermanas. Este es un tiempo para compartir el pan. Es como aquellos leprosos que encontraron pan y dijeron: hoy no es día de estar callado, tenemos que dar la buena nueva. Este es un tiempo de hablar la buena nueva, de hablar la buena noticia, de bendecir el nombre del Señor y de adorarle. Este es un tiempo de cobrar ánimo. Por eso el Señor te dice en esta noche: cobra ánimo en el 2021 en el Señor. Cobra ánimo en el nombre de Dios. Consulta a Dios. Dios te ha dado la victoria.
Y cuando Dios te dé la victoria, sé justo y sé agradecido porque Dios está contigo. Oremos al Señor. Amante Dios y Padre poderoso, te damos gracias en esta hora maravillosa de la noche. Gracias por este año. Gracias por las bendiciones. Gracias, Señor, por la fuerza. Gracias por tu espíritu. Gracias por la salud. Gracias por la finanza. Gracias por la economía. Gracias, Señor, por el ministerio que nos ha llamado. Gracias por nuestros familiares. Gracias por tantas cosas. Sabemos que tú nos has dado la victoria ya en no solamente en este año, sino en el 2021 y todo el tiempo en que estemos aquí. Dios mío, reparte tu unción a lo largo y a lo ancho de este altar para la gloria de tu nombre y permite, Señor, que en esta hora milagros y portentos y maravillas sean llevados a cabo para la gloria y para la honra de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con ustedes, que tengan un año, una despedida de año maravillosa y que puedan recibir el 2021 en bendición y que el Señor nos siga ayudando en este nuevo año para hacer el trabajo que nos ha llamado. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Será hasta una nueva ocasión. Les habla su hermano y amigo Mickey Rivera a nombre del programa Las Buenas Noticias de Jesús. Escríbanos fanparalasnaciones@gmail.com. Visite nuestro website familiasparalasnaciones.com y déjenos saber de dónde nos escucha, cuáles son sus peticiones de oración para nosotros orar e interceder por usted. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.